Ya le decía yo a la audiencia, el doctor nos va a provocar con 5 preguntas a manera de reflexión. Ya se levantó mucho la expectativa, me dice Inés ahorita que entré yo. Quiero saber qué preguntas A son. ver, venga. No, pues son preguntas muy básicas, son preguntas muy básicas. Es más, son preguntas que pueden tener infinidad de respuestas y que sería muy bueno que la audiencia, a través del mensajero aquí en cabina, que no sé cuál es el número, creo que es el 6624. 134024, Ajá. sí, es verdad. Sí. Pues pudiera ayudarnos un poco a ver qué respuestas tienen a esas preguntas. Y la principal y la más sencilla y la más básica es ¿por qué ganó Claudia Sheinbaum? ¿Por qué ganó Claudia? ¿Por qué ganó Claudia Sheinbaum? Yo he encontrado desde las más simples respuestas a las más sofisticadas aseveraciones. Ajá. Y ambas se valen. No son excluyentes, por supuesto. He escuchado, todo mundo apunta a que esta elección fue una elección basada en el dinero público que se dispersa en los programas sociales. Y tiene muchísimo sentido. Por supuesto. Cuando hay 25 millones de familias en este país que reciben programas sociales directamente esas familias, uno puede empezar a intuir que hay algo por donde explorar ahí. ¿Es lo único? Bueno, hay quien afirma categóricamente, sí, es lo único, y que no solo eso, sino que construyen todo un discurso a partir de eso, y un discurso clasista, peligrosamente clasista. Porque además no son nada más esas 25 millones de familias, son las familias de esas familias, muchos adultos mayores que tienen hijos, y que gracias a ese apoyo, pues esos hijos descansan un poco también, entre comillas, y entonces eso salpica también para acá. Ahora bien, cuando uno empieza a ver los principales resultados que han empezado a salir de cómo votó el mexicano el pasado domingo, pues el discurso ese clasista topa con pared. Hay clases medias altas y clases altas que votaron prácticamente en igual proporción por Claudia Sheinbaum que por Xóchitl Gálvez. Pues hay que tener cuidado ahí. Pero bueno, la pregunta es, ¿por qué ganó? Otra razón que uno puede poner en la mesa, y lo platicaba Javier Tello hace unos días, es que López Obrador fue tan hábil de poner no solo el presente, sino también el pasado en la boleta. Es decir, de recordar durante estos 5 años, 6 y medio, casi 6, a la opinión pública mexicana de lo que representan el PAN y el PRI. Yo llegaba a pensar en algún momento, dije, bueno, ¿qué tan presente tendrá el electorado todavía eso que fue su bandera durante 18 años de que el PRIAN son unos corruptos? Pues el resultado ahí está y es categórico. Pesa bastante pasado, pesa bastante, de acuerdo a esta interpretación que hacemos de los resultados, que a lo mejor se desestimaba el peso, el peso negativo que realmente tenía el pasado. PRIAN. Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Aunque estén todos ahí adentro, pues, en Morena. Sí, exactamente. Aunque sean lo mismo, ¿no? El contenedor es muy grande. Sí. O sea, aunque sean lo mismo. Sí, bueno, es indispensable también voltear a ver la estructura de más de 20 gobernadores y gobernadoras, claro, que con muchos recursos, con mucha capacidad de operación, entraron de lleno al proceso. Sin duda, ese es otro elemento. Y podemos seguirle sumando, pero como el tiempo es breve, nos vamos a la pregunta 2. Podemos esgrimir razones de por qué ganó Claudia Sheinbaum. La otra es naturalita, ¿por qué perdió Xóchitl Gálvez? ¿Por qué perdió Xóchitl Gálvez? Cuando había toda una expectativa en un segmento, en un sector de la opinión publicada, también de la pública, de organizaciones de la sociedad civil, toda esta articulación alrededor de la marea rosa, las manifestaciones en la calle, numerosas en la Ciudad de México, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué perdió Xóchitl Gálvez? Y aquí también encontramos desde las más facilonas, como aquella de que traía allí 2 grilletes, uno en cada pata, sí, con Marco Cortés y con Alito Moreno por cada lado, uno en cada pie. Perdón, le dije en cada pata con toda la intención, me salió Los Ciudadanos, dijera aquel exgobernador. aquel exgobernador. Cuando se bajó del carrito rojo. Sí, cuando se bajó y estaban los maestros esperándolo ahí. Entonces, bueno, esa es una. La otra es
este asunto, yo creo, no sé si coincida conmigo, doctora, el asunto es que ya cambió el sistema de partidos políticos como lo concebíamos, y ya digo como lo concebíamos, no como lo concebimos nosotros, está roto. Yo tengo la impresión de que el sistema ese está roto. Sin embargo, y ahorita quisiera ampliar un poco esos datos, vale la pena reparar un poco en la cantidad de votos que hubo para las cámaras, para el Senado y para el Congreso. Y allí podemos también encontrar un poco un atisbo de cómo podría ser el futuro de la oposición, que esa era como mi tercera pregunta. O sea, ¿qué esperar de la oposición en los próximos días, en los próximos meses? Yo estoy plenamente convencido que si la oposición continúa con un discurso similar, clasista, similar al de los últimos 6 años, va directo al precipicio. Yo creo que la oposición, entiéndase por oposición, el PAN y el PRI, porque el PRD prácticamente en esta elección desaparece, salvo que los cómputos distritales, los reconteos de los cómputos distritales que iniciaron hoy, pudieran darles algunos elementos para salvar apenas de panzazo el registro, como ya le pasó hace un par de elecciones al PT, no sé si te acuerdas. Sí, cómo no. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero por lo pronto, yo soy de la idea, puedo estar equivocado, pero yo soy de la idea que el PAN se tiene que separar del PRI y que tiene que replantearse, back to basic, regresar a lo básico, replantearse su origen. El PRI tendría que hacer lo mismo. Lo que queda del PRI, la composición de las cámaras es brutal para el PRI. Sí. Lo mandaron al quinto, pues, al quinta posición. Es tremendo lo que pasó ahí. Por debajo del verde. Exactamente. No, por debajo del verde. O sea, el verde queda como segunda fuerza. Sí. El PAN como tercera, el PT como cuarto y luego el PRI. Es increíble, pues, increíble. Entonces, y bueno, el PAN tendría que repensar en aquel concepto de Gómez Morín de la brega de eternidad, ¿no? Tendría que ir pensando, porque yo tengo la impresión de que a raíz de lo que vimos el domingo, esto va a ser un asunto, en el mejor de los casos, de mediano plazo para la oposición, si no se ponen las pilas. ¿Qué esperar de la oposición? Yo esperaría un poco eso. ¿Qué pasará con la marea rosa? Esa es otra gran pregunta. ¿Hay preocupación? Sí hay preocupación. A mí, de hecho, ayer me buscaban un grupo de ciudadanos porque quieren un poco platicar sobre este tema. Les dije, deje que haya más elementos la próxima semana para ver. Pero yo tengo la impresión de que a ese grupo no le está hablando nadie. No. Al grupo de la Marea Rosa no le está hablando nadie. Exacto. ¿Quién se va a hacer cargo de los huérfanos? Exactamente. ¿Quién se va a hacer cargo de los huérfanos? Que si bien es cierto, es un tercio importante. Ahorita lo vamos a ver con los números en las cámaras. Eso desmonta un poco el mito de que se arrasó por parte de Morena. No es cierto. Los números no están tan disparejos. Y me voy a remitir exclusivamente a la votación que hubo en las dos cámaras. Y ahí lo vamos a ver ahorita. Pero es un tema bien importante. ¿Quién le va a hablar a ese grupo? Ayer salieron Marco Cortés y Alito. Y lejos de hacer un mea culpa, lejos de decir voy a entregar los bártulos porque nos tronó el cohete, no, como lo hizo Beltrones en su momento, ¿te acuerdas? Exactamente. Beltrones cuando perdió entregó el partido. No, ellos dicen nos quedamos. No, claro. Y eso va a complicar mucho las cosas para la oposición. Y la otra es, y esa se la dejo completamente a usted, ¿cómo imagina que sería el gobierno de la primera mujer en México? ¿Cómo lo imagina? ¿Espera un gobierno donde haya como una visión de género? Yo he hablado con muchas mujeres y muy pocas tienen esa expectativa. Híjole, debo ser muy cuidadosa entre lo deseable y lo posible. Sí, claro. Y en ambos casos con hechos. Es decir, Claudia Sheinbaum como al principio de su gobierno en la Ciudad de México, sí mantenía una personalidad que me gustaba. Que, sí, por ejemplo, con la pandemia. Hace 6 años. El uso del cubrebocas. Sí, claro. Ella sí. Las pruebas en las esquinas. Ella sí lo hizo. Ella sí, en contra de lo que decía López Obrador. Esa parte me gustaba mucho porque salía ahí finalmente su formación científica.
¿sí? Pero luego amurallaba los edificios para evitar la presencia de la marea morada en el caso de las... El tema de los feminicidios está muy cuestionado en la Ciudad de México con la presencia de Claudia Sheinbaum, etcétera. Yo desearía un gobierno conciliador, pero lo veo lejos. Sí, bueno. Ojalá. A ver, y para ir, ahora sí que abonando con números, sí existe un pluralismo en México, a pesar de todo, y a pesar de lo que se diga. Ajá. Allí está, lo votó la ciudadanía el pasado domingo. En la Cámara de Diputados, Morena tuvo el 40%, el PT el 5.4% y el Partido Verde el 8.3%. 40% Morena, 40.4%, 5.4% PT, 8.3% el Verde. Esto significa que la oposición en su conjunto, ellos tuvieron el 54.1%. 54.1%. La oposición PAN, PRI y PRD tuvieron 41.9%, casi 42%. Es decir, estamos hablando de apenas 12 puntos ahí entre unos y otros. En cuanto a número de personas, esos son porcentajes. Oye, doctor, 40%. 41.9% la oposición. Sí. A ver, Morena 40% en diputados. Sí, en diputados. 5.4 el PT y 8.3 el Verde. Ajá. Estamos hablando del 54.1%. 52 me da a mí. 48 más está sumando los porcentajes, es 40.4, claro. 5.4 y 8.3. Más o menos 52, 53%, okay. Ponle. Ajá. 42 números cerrados de la oposición. Sí. 40. Estamos hablando de 10, 11 puntitos. Uh-huh. Esto significa el número de personas para Morena de aliado, 29 millones contra 22 millones de la oposición. Ajá. 22. O sea, uno ve la derrota en lo presidencial y es apabullante. Son 17 millones de diferencia de votos. Es un mundo. 32% de puntos. 32 puntos. O sea, es un mundo. Y uno se va con eso y te enfocas ahí y dices tú, sí, sin duda. Es una paliza para la oposición, no hay la menor duda. Pero cuando ya entras a ver la composición en las cámaras, y esto va a ser muy importante para lo que está ocurriendo de aquí al domingo con el reconteo de los votos por el tema de la sobre o subrepresentación en los congresos, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y ahí hay que tener cuidado. Uh-huh. Entonces, en un artículo que escribe hoy Ciro Murayama, ex consejero electoral en El Financiero, lo plantea con mucha claridad. Ya nos está haciendo señas Mauro. En el Senado, ¿cómo quedaron? Números cerrados. 54.8 total para Morena y aliados, con 30.5 millones de votos, y 41.4 para la oposición, con 23 millones de votos. Uh-huh. Esos son los datos. O sea, si uno los ve ahí, sí hay todavía un pluralismo Ahora, si se logran dar estas mayorías calificadas, evidentemente la tentación de concentrar el poder, que esa es como la gran lectura y esa es la gran preocupación en lo personal que yo saco de esta elección, ¿dónde están los asideros para los contrapesos? Uh-huh. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Ese es el gran reto. Ese también. Es el gran reto. Y ahora sí que el gran riesgo, si no fuere. Absolutamente. Si no se alcanza. Absolutamente. Doctor, te saluda mucho el hijo pródigo de Guasabas. ¿Ahora quién? ¿Cuál de todos? Manuel Urquijo. Orgullo de la Sierra. El Josema, un abrazote. Orgullo de la Sierra. Orgullo y de la Unison. Sí, caramba. No. El Josema, un abrazote, gracias, qué honor. Un abrazo, Urquijo. Sí. Pues muchas gracias, doctor. Pues, recuérdanos nada más tus redes sociales. J. Moreno Durazo en Twitter, antes que la cierre. Antes de que la cierre. Sí. Por si alguien se quiere subir antes de que la cierre. Oye, no tengo lomo. Por lo pronto estoy pensando desinstalarla del teléfono. Por lo pronto, para no traer la tentación allá a la mano. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, doctor.